Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y bueno, pues es un placer poder estar nuevamente con ustedes en otro estudio más de su iglesia Luz y Verdad. Hoy es viernes, viernes de verdad. Y bueno, como siempre vamos a estar estudiando, meditando y profundizando en la palabra de Dios ahí en Primera de Tesalonicenses. Todavía estamos en Primera de Tesalonicenses. Vamos a comenzar hoy el capítulo 5. Si Dios quiere, en estas próximas 4 semanas estaremos terminando este tema de Primera de Tesalonicenses y comenzando ya en el mes de agosto. Ya casi estamos terminando julio, pero en el mes de agosto estaremos ya comenzando segunda carta de Tesalonicenses. Y bueno, pues ha sido una bendición poder estar con ustedes. Quiero compartir algunos anuncios, los hacemos cada semana también. Bueno, recuerden que hoy, siempre los viernes a las 8 de la noche, estaremos teniendo nuestro estudio bíblico a través de estas plataformas, de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Y bueno, pues a partir del mes de agosto, ya el primer viernes de agosto, vamos a tener también nuestro estudio bíblico en vivo desde la iglesia. Así como estamos haciendo los domingos, los viernes también ya vamos a comenzar a tener estudios presenciales desde la iglesia. Y como siempre, bueno, obviamente vamos a tratar también de seguir transmitiendo para que todos podamos aprender juntos, desde los que están en casita, a los que están en la iglesia, los que pueden llegar. Recuerden que el cupo es de 90 personas, así que bueno, pues esperamos también su participación los viernes a las 7:30 a partir del próximo mes de agosto. Primer viernes de agosto comenzamos a las 7:30. Y bueno, también los domingos a las 11 de la mañana, como siempre, estamos comenzando. También vamos primero Dios, a regresar nuevamente a los horarios pues de costumbre. Los domingos siempre estábamos comenzando nuestro estudio antes de que comenzara la pandemia, nuestro estudio, no, el culto, el servicio de adoración a las 10:30 de la mañana. Así que bueno, pues a partir también de agosto vamos a comenzar, si Dios quiere, los domingos a las 10:30 para que bueno, pues todos ya se pongan más, vamos a ir un poquito más temprano, media hora nada más, pero bueno, pues esperamos que se puedan conectar y estar listos para estar con nosotros todos los domingos a las 10:30. Este domingo es a las 11 como siempre, pero bueno, pues a partir de agosto, recuerden, a los viernes a las 7:30 y domingos a las 10:30 de la mañana. Y bueno, pues gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar una canción, vamos a alabar a Dios, dirigidos por nuestros hermanos, pues compañeros, amigos, hermanos de ministerio, hermano Eduardo y pues su esposa Roland. Y bueno, pues espero que Dios siga bendiciendo sus vidas. Busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, me diste vida nueva. Se cumplirá aquí en tu amor. Oh, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor que mi Dios. Cada fracaso has visto, Señor, y aún tu amigo soy. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. No hay nada, no hay nada, nada mejor. No hay nada, nada mejor.
cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás. Última vez, dígaselo, sé que solo tú lo harás. Pues bien, estamos de regreso y bueno, pues gracias por estar con nosotros aquí en su iglesia, otra transmisión más en vivo de su iglesia, Luz y Verdad, aquí en los estudios bíblicos, viernes de verdad. Hoy estamos estudiando el tema que se titula así, el Día del Señor. Vamos a estar estudiando en los versículos 1 al 3 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Recuerden que la semana pasada terminamos estudiando, terminamos viendo lo que es la venida del Señor, bueno, la primera parte de la venida del Señor en el capítulo 4, versículos 3 al 18, donde demuestra Pablo que la venida del Señor va a ser realidad porque la primera venida del Señor fue histórica y fue real. Entonces nos demuestra que la historia lo concuerda o lo muestra que nuestro Señor Jesús vino por primera vez, entonces dice, va a venir la segunda vez, pero en la segunda vez va a comenzar con un arrebatamiento, dice en el versículo 17, seremos arrebatados en el cielo para estar con Él para siempre. Pero, obviamente es histórico, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue histórico, tanto que, bueno, pues la historia se divide en antes y después de Cristo, antes de Cristo. Pues los años van de cuenta regresiva como normalmente se cuentan y después de Cristo, que es AD, es Anno Dominus o Domini, que significa año del Señor. O sea, después del año del Señor empieza a contar nuevamente la historia. Estamos en el año 2021 después del Señor, después del año del Señor. Y bueno, pues el Señor prometió que iba a regresar. Y eso es lo que Pablo les está mostrando aquí a los tesalonicenses. Y en realidad
pues ese es el tema que se está hablando aquí en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 al 3. Uno comienza desde el 13, del capítulo 4, 13 al 18, hablando del arrebatamiento. Les dice, los muertos no van a quedar muertos, sino que serán resucitados, están durmiendo. Recuerden que la muerte para los cristianos ya no representa el fin, no representa más que dormir. ¿Por qué? Porque estaremos nuevamente con Cristo resucitados, con un cuerpo glorificado. Los que hayan muerto, los que queden vivos, seremos arrebatados juntamente con Él, con un cuerpo glorificado también, para vernos con el Señor en las nubes. Es lo que se llama las bodas del Cordero, el arrebatamiento de la iglesia. Ahora recuerden también que vimos que eso es un evento sin precedentes, no hay ninguna señal que pueda ser como un precursor de que eso va a suceder, sino que solamente va a ser, la iglesia será arrebatada en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, ahorita vamos a ver en los versículos 1 al 3. Y bueno, pero obviamente esto del día del Señor, porque estamos hablando del día del Señor, porque ahorita vean el versículo 1 al 3, se los voy a mostrar, pero ese es un tema muy común en el Antiguo Testamento, muy, muy común. Ahorita les voy a ver más, vamos a ver bastantes versículos, así que les invito por favor a que estén listos ahí en casita con sus Biblias, puedan ir o al menos anotando los versículos que vamos a estar viendo para que después los lean con calmita. Y tenemos mucho material, la vez pasada me dijeron que iba muy rápido, entonces voy a tratar de llevarlo lento y si pues terminamos hoy, pues adelante, si no, la próxima semana continuamos. Vamos a tratar de disfrutarlo, vamos a tratar de meditarlo. Y bueno, pues vamos por favor en nuestras Biblias, les invito a que abran sus Biblias allí en, discúlpenme un momentito, aquí lo debo de tener, aquí está, aquí en Logos. Vamos a ver ahí está la Biblia. Primera de Tesalonicenses capítulo, vamos a ver bastantes versículos hoy, como les digo. Capítulo 5 versículos 1 al 3. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, esto es una manera muy, pues, obviamente nuestro Señor Jesús también que lo dijo, no tenéis necesidad de hermanos, de que yo os escriba. No tienen que no necesitan que yo les escriba. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, y por eso el tema de hoy se llama así, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahorita vamos a explicar todo esto. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer, a la mujer encinta, y no escaparán. Esto es tremendo. Hasta aquí nos vamos a quedar porque esto abarca este tema, el día del Señor. Y les da dos metáforas aquí, tres metáforas, como ladrón en la noche, como dice que va a venir como los dolores de la mujer encinta, dos metáforas que están explicando que va a venir. Ahora les dice, no tienen necesidad de saber esto, no tienen necesidad cuándo van a ser los tiempos, ni las temporadas o las ocasiones, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Ahorita, como le digo, todo esto lo vamos a estar viendo porque tienen paralelos aquí que nos están dando, por supuesto, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a estar estudiando específicamente a Mateo capítulo 24, porque el Señor Jesús lo describió perfectamente cómo será la venida del Señor, la segunda venida, y qué eventos van a estar pasando. También nos dice, no va a haber, no les va a decir el tiempo exacto ni las temporadas, pero les va a dar pues estas señales, ¿no? En el capítulo 24 de Mateo nos da. Entonces, en primer lugar, Pablo describe que nuestro Señor va a ejecutar juicio, porque viene como dolores de parto, va a venir como dice ahí, como perfectamente como ladrón en la noche, va a venir juicio, y va obviamente, el juicio sobre los incrédulos, sobre los pecadores, y luego va, pues obviamente primero, como vimos antes de eso, va a reunir a todos sus santos para estar con él en el cielo, y bueno, regresar también con él, pues cuando sea pues el Señor a establecer, venga el Señor a establecer su reino aquí milenial en la tierra, en cielo nuevo, tierra nueva. Ahora les quiero leer varios versículos, vamos a ver ahí en sus Biblias, ahorita vamos a abrir la Biblia bastante tiempo y vamos a ver ahí en Isaías. Para comenzar, les invito a que vayan a Isaías capítulo 13, versículo 6 al 13. Escuchen, ¿por qué? Porque esto, como les digo, es un tema muy común del Antiguo Testamento y ahorita lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento.
Aullad, dice, o sea, de dolor hay que aullar. ¿Por qué? Porque cerca está el día de Jehová. Así se conoce, el día del Señor, el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer en parto. Ahí está otra vez repitiendo. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, otra vez ahí viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Esto es lo que está hablando también Pablo. Esa es la ira del Señor, la venida del Señor viene en juicio. Por lo cual, dice, vamos hasta el versículo 13, las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz. Esto también lo explica el Señor Jesús. Y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos, ahí está la justicia, ahí está el juicio, por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos y la tierra se moverá en su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos en el día del ardor de su ira. Ahí estamos viendo que es obviamente, pues es día de juicio. Ahora, Joel, un pasaje muy conocido, Joel, versículo 28, que también ahorita se los voy a leer, Pedro lo cita, versículos 28 al 32, dice, y después de esto derramaré mi espíritu. Esto es lo que pasó en Pentecostés, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Esto se llama, pues, con lo que se conoce como una profecía parcial, o el cumplimiento parcial de una profecía. Y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, y el sol se convertirá en tinieblas, lo está diciendo nuevamente Joel, lo que también dijo Isaías, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová, el día del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente al cual él habrá llamado. Zacarías es otro de los profetas. Si quieren ver, estos en el Antiguo Testamento son solo profetas. En la Zacarías capítulo 14, versículos 1 al 9, también este está un poco largo, pero por favor, acompáñenme con su vista. Dice, he aquí, el día de Jehová viene en medio de ti, otra vez el día del Señor, el día de Jehová, es lo mismo, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad se irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con ellas, con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Es el monte donde también el Señor Jesús ascendió, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá cuando Jesús descienda, se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto de los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Ahí está describiendo también la venida de nuestro Señor Jesús. Vendrá también sus santos. Y acontecerá en que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día al cual es conocido de Jehová, que no será día ni de día ni de noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también que en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. Aquí está describiendo el reinado del Señor Jesús. Sobre toda la tierra, en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. ¿Se dan cuenta? Aquí esto solamente nos está describiendo el día del Señor. O sea, nos está mostrando qué es lo que va a pasar, y todo esto lo podemos estudiar. Obviamente es mucho material lo que tendríamos que estar abarcando, pero no podemos estar
metiéndonos en todos y cada uno de los versículos a que hablan del día del Señor. Pero déjenme mostrarles uno más ahí en Hechos capítulo, vamos a por favor a Hechos capítulo 2, también como le digo, eso fue importante para los profetas, fue importante para los apóstoles, tanto que el primer sermón predicado en la historia de la iglesia trae estos acontecimientos. Habla Pedro, que fue el primero en predicar, tomado, bueno, llenado del Espíritu Santo, pues se paró y predicó y dijo en el versículo 17, también citando a Joel, y en los postreros días, dice Dios, escuchen prácticamente lo mismo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán, dice en el versículo 19, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor. Ahí está otra vez hablando, ahora dice el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Nuevamente ahí está hablando de prácticamente lo mismo. Y en Apocalipsis, que es obviamente el último libro de la Biblia, no significa que es Apocalipsis, recuerden que significa revelación de nuestro Señor Jesucristo, dada a Juan el apóstol. Entonces, está en el último libro porque es profecía, pues se llama profecía apocalíptica, que eso se habla de los últimos tiempos. Entonces, fíjense lo que dice en Apocalipsis, se los voy a leer también. Vamos allá, Apocalipsis 19, del 11 al 21. Vamos a leer estos más versículos. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco. Está escribiendo esto Juan. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Otra vez está hablando exactamente de lo mismo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Eso también lo dice en Juan capítulo 1. Y los ejércitos, dice, celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada, está hablando de Jesús, aguda, para herir. Esto es juicio otra vez. Con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y carnes de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia de los reyes de la tierra y de los ejércitos reunidos para guerrear contra Jehová. Esto es hablando del Armagedón, que montaba el caballo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Ahorita vamos a hablar de esto, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado a su imagen. Esto se llama la abominación desoladora. También lo vamos a ver más adelante. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es nuestro Señor Jesús, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Y aquí habla de 1000 años, que es el reinado de nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba describiendo también el profeta Zacarías. Ahora, no solo, como les digo, fue importante para los profetas, no solo fue importante para los apóstoles, pues no solamente está al final de la Biblia, que está hablando ahí en Apocalipsis, fue muy importante para nuestro Señor Jesús. En Mateo capítulo 24 y 25 explica específicamente cómo va a ser la venida, su segunda venida, y él está respondiendo a una pregunta que le hacían los discípulos, que también se estaban haciendo los tesalonicenses. No se sabe por qué se estaban preguntando esto. Tal vez estaban pasando por mucha persecución, tal vez estaban pasando pues en momentos difíciles, o estaban tristes, como le digo, estaban apasionados por el regreso de nuestro Señor Jesús, como hemos estado estudiando, pero pues no se sabe a ciencia cierta, no se sabe bien, ¿verdad? Pero como les digo, ellos también hacían esta pregunta, y bueno, ¿y cuándo va a venir? Estaban esperando que llegara en su tiempo. ¿Podía venir? Obviamente que sí, podía llegar en ese tiempo,
las señales, algunas señales se estaban cumpliendo. ¿Puede venir en este tiempo? Claro que sí. O sea, puede venir en el tiempo que el Señor desee. Pues la voluntad de Dios en el momento en que va a venir. Él sabe cuáles son los tiempos, cuáles son las ocasiones. El Señor Jesús dijo, nadie sabe, sino solo el Padre. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo van a suceder todas estas cosas y cuáles van a ser las señales de su venida? Y obviamente del fin de los tiempos. Entonces Jesús contesta igual prácticamente que Pablo, yo creo, más bien dicho, Pablo tomando las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ve cómo Jesús contesta y les contesta prácticamente a los tesalonicenses lo mismo. Pero vamos a ver allá en Mateo capítulo 24, versículos 36. Jesús les dice, bueno, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles, prácticamente lo mismo que Pablo decía, ni el tiempo, ni las ocasiones, ni el día, ni la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Solo el Señor, el Dios Padre, sabe cuándo van a suceder estas cosas. Ahora, recuerden que lo que estudiamos la semana pasada, que el rapto de la iglesia, otra vez es un evento obviamente inminente, pero es un evento sin señales. No tenemos un calendario para que, o algo que diga, bueno, si a partir de esto va a venir el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, como vimos, el harpazo, la palabra que vimos la semana pasada. Y no hay nada que deba de cumplirse antes para que eso suceda. Solamente va a ser que Cristo, el Señor, sepa cuándo va a venir. Una vez que viene el arrebatamiento, que la iglesia es levantada, entonces se van a desencadenar todos estos eventos, todas estas situaciones, como Pablo dijo que el día del Señor va a venir como ladrón en la noche. O sea, no sabemos, como si uno supiera, o sea, no está diciendo que el Señor es un ladrón, sino que está diciendo, si uno supiera cuándo va a venir un ladrón, te vas a preparar. Entonces, el padre de familia, como también lo explicó el Señor Jesús, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero el Señor Jesús dijo, si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, obviamente estaría esperando. Pero entonces estaría esperando para proteger a su familia o para estar alerta. Pero el Señor Jesús dijo, entonces tienen que estar alertas, así como ladrón en la noche va a venir sin un previo aviso, por lo que deben estar listos para el momento. Entonces, el Señor Jesús no les dijo cuándo, Pablo no les dice cuándo, dice, no tienen necesidad de saber cuándo van a hacer esas cosas, sino tienen que estar preparados. Y el Señor Jesús le dice, no tienen necesidad de saber eso, no saben ni siquiera los ángeles, solo mi Padre es el único que sabe. Pero les voy a decir algo, estas son las señales que van a pasar. Entonces el Señor empieza a dar una serie ahí en el capítulo 24 de señales de lo que va a pasar, que lo podemos decir los dolores de parto, porque Pablo dice, va a ser como un dolores a la mujer que está encinta, van a esos dolores de parto que si ustedes saben, obviamente las mujeres que han tenido bebés, ¿verdad? Las mujeres que han estado embarazadas y tenido bebés, saben que el dolor de parto va aumentando porque cada vez van a ser más fuertes, más fuertes, más fuertes, hasta que, bueno, nace la criatura, nace el bebé, la nena, ¿no? Si ya nació, entonces ya se quita el dolor, pero bueno, entonces así van a ser los eventos, cada vez van a ser más intensos, más intensos, más intensos, y lo que les da, entonces son esta serie de señales que nosotros vamos a llamar los dolores de parto, porque el Señor Jesús les dice, van a empezar así y van a irse aumentando, aumentando, aumentando como dolores de parto. Entonces, en 1 Tesalonicenses 5 están siendo descritos por nuestro Señor Jesucristo estos dolores. Y bueno, pues en su sermón vamos ahí porque eso fue prácticamente un sermón. Vamos al capítulo 24, mismo capítulo 24, versículo 8, dice que todo esto será el principio, si se dan cuenta, el principio de dolores. Es decir, apenas lo que nos va a describir significa que eso apenas van a ser el principio de dolores. O sea, los dolores comienzan, los dolores de parto van a comenzar. Pero fíjense lo que dice los primeros dolores, capítulo 24, versículos 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Porque, ¿qué es el primer dolor? ¿Qué es lo primero que va a pasar? Lo primero que va a pasar, digamos así, el dolor de parto, van a hacer esto. Es lo que dice el versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Entonces, el primer dolor, por así decirlo, el primer dolor de parto, la primera manifestación de los dolores de parto van a ser la falsa enseñanza y los falsos profetas. Van a venir muchos diciendo, y hay muchos ahora en día, pero en ese entonces se incrementarán. Muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo.
o van a engañar a muchas personas, va a haber falsa enseñanza. Y aquí, hermanos, pues obviamente van a tener que explicar, gente va a tener que explicar lo que pasó, porque miles y millones de creyentes van a ser arrebatados en un parpadeo, en un abrir y cerrar de ojos, es lo que estábamos viendo la semana pasada. Entonces, van a pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, bueno, les van a decir, bueno, pues esto es lo que pasó, yo soy el Cristo, ya me llevé a la iglesia. Entonces van a empezar a engañar a muchas personas. Dice ahí que muchos serán engañados. Y obviamente uno pensaría, bueno, dices, bueno, es que deberían de leer la Biblia. Si saben qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó, o si por lo menos tienen una remota idea de lo que pasó, tienen que ir a la Biblia y ver las explicaciones de lo que pasó, pero no. Lo único que van a hacer es que van a ir a los falsos maestros. Mucha gente van a tener comezón de oír en aquellos días. Como dice, escuchen, por favor, vamos a más adelante al versículo 11, escuchen lo que dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces se multiplica la maldad y el amor se enfría, pero muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Quieren oír qué fue lo que pasó, quieren saber qué es lo que pasó. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, en ese entonces, porque recuerden que la iglesia ya fue arrebatada, entonces dice, ¿quiénes son los escogidos? Va a haber un remanente fiel, un remanente de judíos, del pueblo de Dios, de judíos, que en ese entonces ellos iban a saber qué es lo que pasó y van a darse cuenta que fue la venida del Señor. Entonces incluso van a muchos de los escogidos los van pues a poder engañar. Entonces lo primero que nuestro Señor Jesús está diciendo, la primera cosa que va a pasar, el primer dolor de parto es este engaño. Habrá incluso demonios sueltos en la tierra que básicamente serán ese poder detrás de estos falsos engañadores, porque van a hacer señales y prodigios, como dice en Apocalipsis 13, ahí, de hecho ahí llama al falso profeta, que es va a ser como el primer falso profeta de todos los falsos profetas, el más prominente de todos, que es uno de los que va a estar obviamente con la bestia, con el anticristo, y van a engañar incluso al mundo entero, si es posible, como dice ya en el capítulo 13 de Apocalipsis, capítulo 19, y incluso escuchen lo que dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 9, capítulo 2, perdón, versículos 9 al 11, escuchen lo que dice, inicuo cuyo advenimiento, dice, y destruirá el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ese es el falso profeta, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ahí está, porque está siendo empoderado por Satanás. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y luego dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Se dan cuenta? Van a ser engañados, muchos van a ser engañados en ese entonces. El primer dolor va a ser engaño. Entonces cuando digan paz y seguridad, dice ahí en el versículo 2, cuando digan paz y seguridad, entonces va a venir la destrucción. Primera cosa que va a suceder va a ser el engaño. Ahora, de hecho, en Apocalipsis lo llama como el primer dolor, bueno, el Señor Jesús lo llamó dolores de parto, Pablo lo llama dolores de parto, y el principio de dolores, dice el Señor Jesús, pero en Apocalipsis lo llaman como sellos. Escuchen lo que dice Apocalipsis, porque hay mucho paralelismo con esto. Apocalipsis explica muy, muy bien toda esta situación, y quiero que vayan conmigo, por favor, allá a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a estar viendo bastante este capítulo, porque ahí explica bastante. Versículos 1 y 2 dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con una gran voz de trueno, ven y mira. Me está hablando Juan, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Ok? Aquí está hablando de los sellos, y el primer caballo blanco es el caballo de la mentira. Bueno, este es el caballo de la conquista. Esos son los 4 jinetes del Apocalipsis también. Pero dice que viene este caballo blanco,
y el que montaba tenía un arco. Interesante que tenía un arco, pero no tenía flechas. Eso quiere decir, o muchos pues, comentaristas como John MacArthur, bueno, muchos comentaristas, John F. Brown, varios, Matthew Henry, dicen que quiere decir que esto significa que va a conquistar, es un conquistador que va a conquistar no con guerra, sino con política, con ganarse a la gente. Por eso viene con un arco de conquista, pero va a conquistar con política, una falsa paz, que es lo que dice también pues lo que dice Pablo, van a decir paz y seguridad, pero eso solamente son falsedades, son mentiras. Entonces, el arco sin flecha significa que conquista sin guerra. Y lo primero que dice nuestro Señor Jesús es que el Señor se acerca, cuando el Señor se acerca, cuando sea la venida del Señor, el día del Señor se acerca, más bien dicho, entonces lo primero que va a pasar en ese día, después de que la iglesia sea arrebatada, va a ser el engaño. Ahora, recuerden que lo único que mantiene, que mantiene ahorita las cosas como están, es obviamente el poder de Dios a través de su Espíritu Santo que está morando en la iglesia. Es lo único que refrena, es el único retén, digamos así, para la obra de Satanás y para todo esto. Entonces, cuando la iglesia sea arrebatada, todo esto se va a desencadenar. Ahora, segundo dolor, porque tenemos bastantes que ver. Como les digo, no sé si nos va a dar tiempo de verlos todos el día de hoy, si no vamos a seguir avanzando la próxima semana. Y el segundo dolor que vamos a estar viendo es el dolor de la guerra universal. ¿Se dan cuenta? Primero empieza con falsedad, luego continúa con esto de la guerra. Dice en vamos a Mateo capítulo 24, versículo 6 y 7 dice, miren, lo tenían el 8, dice 6 y 7, y oiréis, está hablando aquí que muchos serán engañados, y oiréis de guerras y de rumores de guerras, y entonces dice, mirad que no os turbéis, empiezan las guerras y los rumores de guerra, mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Por qué? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y como dice el Señor Jesús, y esto apenas es el principio de dolores, digamos así, es el segundo dolor de parto, apenas va a estar comenzando. Y esto es lo que también en Daniel, que es otro de los paralelismos que hay, o más bien dicho, de los profetas apocalípticos que también describen estas escenas escatológicas o que son de los últimos tiempos, como lo hace Apocalipsis. En Daniel capítulo 11 lo describe perfectamente cómo van a pasar, porque él es que describe los reinos, la estatua, los reinos como también son quebrantados. Pero también vemos ese paralelo en el capítulo 6. Vamos otra vez a Apocalipsis, perdón, vamos a Apocalipsis 6, vayan sus Biblias, por favor. Vayan en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 6. Vimos versículos 1 y 2, que está hablando del el primer jinete, o que es un caballo que sale a conquistar un arco, con un arco sin flechas, porque es mentiras, eso es con política. Obviamente todo esto es parte de la obra de Satanás. Y Apocalipsis 6 del 3 al 4 dice, cuando se abrió el segundo sello, es el primero, oía el segundo ser viviente, que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, esto es rojo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Por eso dice Pablo, en aquel entonces van a escuchar paz y seguridad. ¿Por qué? Porque esa es parte de la mentira de Satanás. Dice, va a decir, aquí hay paz, no se preocupen, hay paz, pero va a ser quitada de la tierra paz. Entonces vendrá el desastre, como dice, y que se maten unos contra otros. Es la guerra, y se le dio una gran espada. ¿Se dan cuenta? Este es un dolor otra vez, de guerra. Y dice el versículo 12 en adelante, escuchen también, vamos a ver. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, también lo que está diciendo ahí el Señor Jesús, que es lo que va a pasar. Se dan cuenta que el Señor Jesús explicó todo esto, nada más que aquí en Apocalipsis está más detallado. Y el sol se puso negro y con una tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Vamos hasta el versículo 17. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja de caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar,
y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. ¿Ven? Se dan cuenta, ellos se van a dar cuenta de todos estos. Va a haber guerras, como dice ahí en Mateo 24, 6 y 7, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, habrá pestes, habrá hambrunas, habrá desastres, que esos ya esa parte sería del el tercer sello, el tercer dolor de parto, que cuando ustedes dicen, oh, habrá, que piensan que va a haber paz, bueno, será el segundo sello y va a ser quitada la paz de la tierra, va a haber guerras, rumores de guerras, dice el capítulo 24, versículo 7, otra vez vamos allá a Mateo 24, versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Este es sería el tercer dolor de parto: pestes y hambres y desastres, o sea, terremotos en diferentes lugares, lo que está describiendo ahí en Apocalipsis. Entonces, obviamente tenemos que antes de la llegada o la venida del Señor, de la venida del Señor va a pasar eso. Primero, la falsa enseñanza, falsos cristos, falsos profetas y el falso profeta, el profeta del anticristo, el profeta de Satanás, haciendo milagros y prodigios, pero piensan que va a estar todo bien, piensan que todo va a ser paz y seguridad. Entonces vienen guerras, rumores de guerras, nación contra nación, y luego tercer sello o tercer dolor de parto, más bien dicho, es eso: hambres y pestes, que sería el sexto sello que vimos nosotros ahorita allí en Apocalipsis. Ahora, si vamos por favor a Apocalipsis, un poquito más adelante también lo describe en Apocalipsis capítulo 8, versículos 7 al 12, lo escribe: y el primer ángel tocó la trompeta. Ahora aquí está hablando de las trompetas. Recuerden que son sellos y son trompetas aquí en Apocalipsis, pero uno va ligado con el otro. Cuando terminan de salir los sellos o de abrirse los sellos, entonces se abren las trompetas, se abren las copas y luego las trompetas. Y luego dice aquí en el versículo 7: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ¿Se dan cuenta? Otra vez muertes, terremotos, desastres, toda la hierba se quema. El segundo ángel tocó la trompeta, estábamos hasta el versículo 12 de ahí en Apocalipsis 8, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, ahí está la tercera trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y el nombre de la estrella es ajenjo, es amargo. Y el tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Versículo 12: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tierra, la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Entonces hay guerras, rumores de guerras, hay falsos maestros, comienza con eso, luego guerras, luego estas pestes, estas desastres, podrían ser naturales, pero realmente no tiene nada de naturales. Todo lo que va a pasar es cosa que jamás se ha visto, que ni oído ha oído, ni ojos han visto. Y todo esto va a estar pasando en lo que son los sellos, las trompetas y las copas de Apocalipsis, que se van a ir abriendo, como les digo, uno tras otro, y van a ir siendo enlazados. Y el Señor Jesús nos los explicaba así como dolores, principios de dolores. Todo esto es principio de dolores, que Pablo dice, son dolores de parto. Entonces, número uno, las falsas enseñanzas, los falsos profetas, los falsos maestros. Número dos, guerras guerra universal, digamos así. Número 3, hambres, pestes, desastres. Y número 4, va a ser la gran persecución. Estamos avanzando bien, así que yo creo que vamos a tratar de terminarlo en el día de hoy. Y bueno, pero aquí dice
que va a haber una gran persecución. El cuarto obviamente es una persecución en contra de todos los cristianos, porque ¿qué va a pasar con la gente que quiere seguir al Señor? Que van a decir que se van a entender o van a decir, bueno, esto es obra de Dios, esto es lo que viene, es el día del Señor, se arrepienten y le entregan su vida al Señor. Obviamente ya no va a haber, y todo eso siempre va a ser por obra del Señor, por Dios, pero obviamente ya no van a tener el Espíritu Santo, que no va a estar en la tierra porque va a ser quitado, viene la ira de Dios, viene el juicio de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Versículo 9, vamos nuevamente a Mateo 24, versículo 9. Dice, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación, van a ver persecución, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Entonces, la persecución de los verdaderos creyentes se va a dar ahí. Ahora, déjenme recordarles que de nuevo que habrá en ese entonces también un avivamiento, porque dice en Apocalipsis capítulo 7 que va a haber 144,000 judíos escogidos que estarán predicando el evangelio en ese entonces. También dice que va a haber como un ángel, habrá un ángel en el cielo que va a estar predicando el evangelio literalmente desde el cielo, y aparte van a estar también los dos testigos que van a estar predicando desde Jerusalén, que van a estar también haciendo milagros, que los van a matar, de hecho el anticristo los va a matar, pero van a resucitar. Y todo esto va a estar pasando en ese entonces, y va a haber, obviamente, con esa predicación, mucha gente va a arrepentirse, pero muchos, incluso los de los escogidos, serán engañados. Ahora, como les decía, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a ver cómo va a pasar eso. Dejen ver cómo lo describe Apocalipsis capítulo 6. Nuevamente vamos a Apocalipsis 6, versículos 9 vamos allá al 9, 6, 9 al 11. Escuchen lo que dice, también cómo lo describe aquí. Cuando abrió el quinto sello, ya habíamos pasado el sexto, vi bajo el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, aquí hay santos que están muriendo cada día muchísimo, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgarás? No juzgarás y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que sea completo el número de sus consiervos y sus hermanos, y que también habían de ser muertos con ellos. O sea, van a morir y van a morir, y hasta que todos sea completo el número de los consiervos, los hermanos, y que van a morir. Entonces dice, hasta entonces va a venir, va a venir el Señor. Entonces va a haber persecución masiva de gente que realmente quiere entregarle su vida al Señor, que se da cuenta de que lo que está pasando fue que el Señor se llevó a la iglesia, a su iglesia universal, a todos los verdaderos creyentes de este entonces que estamos aquí en la iglesia, estamos en la tierra, vamos a estar con el Señor. Y bueno, todas estas personas que se empiezan a arrepentir por la predicación de los 144,000, por la predicación del ángel que está en el cielo, por la predicación de los dos testigos en Jerusalén, pues todos ellos van a ser perseguidos. Entonces todo eso es lo que está pasando en ese momento. Por ejemplo, lo mismo dice allí en el capítulo, vamos allá a Apocalipsis, capítulo 7, vamos por favor a Apocalipsis, bueno, vamos a avanzar así. Capítulo 7, versículos 9 al 17, dice de la siguiente manera, escuchen. Después de esto miré y aquí una gran multitud. Estos son la multitud de las ropas blancas. Recuerden que se les dio ropas blancas. Y aquí lo vuelvo a explicar. La cual nadie podía contar. Imagínense, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono. Ahí vamos a estar también nosotros. Y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Esto va a ser tremendo, hermanos. Esto va a ser un gozo, diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces dice el versículo 13, vamos a llegar hasta el 17, dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos
que estás viendo, están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes, John. Y él me dijo, estos son los que han salido, escuchen, de la gran tribulación. Ahí está, la gran tribulación, la gran persecución, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará, perdón, a fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Esto es tremendo, hermanos, porque eso es lo que va a pasar a todos los que sean perseguidos, a los que salen de la gran persecución, y obviamente la iglesia, pues ahí estaremos también viendo pues todo esto. Obviamente es una bendición. Entonces esto es el número 4, la gran persecución. Sería el cuarto dolor. Empieza, como le digo, va aumentando cada vez más. Empieza con engaño, con mentiras, luego con guerras, rumores de guerras, desastres, hambres. Empieza con, bueno, ya el número 3 sería pues esto de los desastres, las hambres, las pestes. Número 4 sería pues la gran persecución. Y número 5 pues va a ser la apostasía. Escuchen lo que dice, porque este es el quinto dolor, por así decirlo. El Señor Jesús, como les digo, lo describió todo esto es muy, muy bien en Mateo capítulo 24. Vayan a leerlo, por favor, con mucha calma. Vayan a leerlo todo esto y van a ver cómo va una secuencia que el Señor Jesús nos está dando. Y después, obviamente, se explica bien en Apocalipsis. Como les digo, esto es mucho tiempo lo que nos tomaría poder estudiarlo. De hecho, tendríamos que hacerlo, yo creo que por lo menos en unos, en más de un mes. Pero vamos a tratar de hacerlo por lo menos en esta y la próxima semana. Y dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán. Versículo 10 dice, se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Esta es la palabra de tropezar. Y da la idea de que van a apostatar. O sea, van a tropezar y van a salir del camino y se van a entregar unos a otros. Obviamente va a haber traición ahí donde dice que también se levantarán muchos falsos profetas en el versículo 11, y el versículo 12 dice lo siguiente, escuchen, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, van a tropezar, van a dar la espalda a Dios, se va a multiplicar la maldad, el amor se va a enfriar, se van a aborrecer unos a otros, se van a entregar unos a otros en la persecución, y esto todo va a pasar porque el Espíritu y la iglesia va a ser quitado. Y como les digo, es la única restricción que va, realmente una restricción verdadera, que la única restricción en contra de Satanás es la iglesia, obviamente guiada por el Espíritu Santo que está en este momento aquí entre nosotros, con nosotros y en nosotros, que está habitando el Señor. Por eso es que todo esto estará pasando. Ahora, como les digo, va a pasar todo esto, que van a ir aumentando. La próxima semana vamos a ver esto. Vamos a llegar a la próxima semana hasta el versículo 5, pero vamos a terminar de ver los dolores de parto, estos dolores que están pasando, y todo lo que Pablo bueno, todo lo que Pablo le dice, no tienen necesidad de saber esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús ya lo explicó. Y no, lo único que tienen que saber es que tenemos que estar preparados. Así es como termina Pablo también en esta parte de estos 3 versículos. Y bueno, esto como también el Señor Jesús nos los dice, tenemos que estar preparados. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Digo, son muchos versículos. La próxima semana vamos a seguir leyendo. Les encargo, por favor, que lean capítulos 6, 7 y 8 de Apocalipsis, que lean capítulo 24 y 25 de Mateo, y que vayan haciendo más o menos también ustedes una lista de cómo van a ir pasando todas estas situaciones. El Señor Jesús lo explica, y en Apocalipsis 6, 7 y 8 lo define, pues lo va describiendo pues cada vez a más detalle. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Vamos a seguir a la próxima semana. Vamos a tratar de llegar ya hasta el versículo 5. Hoy solamente llegamos a estos 3 versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 5, capítulo 5, versículos 1 al 3. Esto se llama el Día del Señor. La próxima semana continuamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Oramos y nos despedimos. Padre, gracias te damos por este tiempo. Gracias por tu palabra y por todo lo que haces
en nuestras vidas, Señor. Gracias porque sabemos que todo esto que está pasando y lo que va a pasar y lo que será, Señor, que incluso ya tu palabra nos los enseña bien, Señor, que sabemos que tú estás en control de todas estas cosas, que nada se escapa de tu mano y que tú, Señor, gobernarás, que tú reinarás y con mano fuerte vas a regir en esta tierra con justicia, con poder, Señor, y vas a venir a juzgar a todos, Señor, a hombres, mujeres, ricos, pobres, esclavos, libres, a todo mundo será juzgado, Señor, porque tú eres justo, tú eres verdadero, tú eres fiel, Señor. Y gracias también, Señor, por esa salvación, porque con él solamente es por gracia que estamos aquí, Señor, porque tú tienes poder para salvarnos, Señor, poder para redimirnos. Y realmente, como dice ahí en Apocalipsis, tú eres la salvación solamente viene de ti, Señor. Solamente tú eres el único que puede salvarnos de todos estos desastres, Señor. Salvarnos de nosotros mismos, salvarnos del pecado, Señor. Te damos la honra y la gloria a ti. Te adoramos porque tú eres fiel y porque tú eres justo y porque para siempre es tu misericordia. Tú mereces todo honor, gloria, alabanza y todo pues la adoración, Señor. Te damos la honra y la gloria una vez más y te ruego, Padre, que tú sigas bendiciendo nuestras vidas. Ayúdanos a entender cada día más toda tu palabra y todo esto que está pasando y sabemos que tú estás nuevamente en control. Bendícenos, Señor, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento, que cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que tengan un excelente y bendecido fin de semana. Nos vemos el domingo a las 11 de la mañana en la transmisión en vivo. Y bueno, vamos a estar desde el templo. Recuerden que pueden llegar. Tenemos cupo para 90 personas. Lleguen por favor o llamen por favor también para que puedan confirmar su venida ya a la iglesia el domingo a las 11. Recuerden al 438-496-7727. Bendiciones.